¿Son los Sony XM4 actualmente uno de los mejores auriculares que tenemos en cuanto a relación calidad-precio del momento? Hoy vamos a intentar averiguarlo y vamos a hablar sobre ellos, así que ya sabéis, empezamos vídeo. Ya que por ejemplo con otros dispositivos se han comparado muchísimo estos Sony XM4, ¿no? Son los auriculares que salieron hace como un añito y la verdad siguen siendo a día de hoy unos auriculares súper compatibles con incluso y súper comparables con incluso gamas más altas, ¿no? Como tendríamos por ejemplo los AirPods Max, súper hiper conocidos, ¿no? Que en cuanto sí que decir verdad que en cuanto a los AirPods Max, por ejemplo, si ponemos ahí esa comparación, el tema de la cancelación de ruido, los AirPods Max para mi gusto son bastante increíbles. En cuanto te los pones es como ¿what? ¿Qué es esto? No escucho nada. Sí que es cierto que con los XM4, por ejemplo, el otro día yo estaba aquí en mi casa escuchando música, picaron al timbre y no me enteré. Y fue por mi perro que me enteré que habían picado el timbre, porque yo no lo hubiera escuchado con música. Por la calle los he probado igual, aunque algo sí que se escucha. Y en cuanto a la transparencia de sonido, por ejemplo, los AirPods Max, sí que es verdad que en ese sentido también son mejores. La transparencia de sonido que tienen es un poco rara, es un poco, como diría, robótica, a mi gusto, por supuesto, siempre es desde mi punto de vista súper personal. Si tenéis otra opinión, por supuesto, me la podéis dejar por aquí. En cuanto a los botones físicos, ya sabemos que tiene solo dos botones, uno que es el de encender y el otro que es el de quitar o poner, lo que es poder transmitir también lo de fuera. Por lo demás, todo se maneja de una forma táctil. Sí que es verdad y sí que he notado que el táctil a veces falla, no es preciso. En cambio con los XM5 sí que noté que era algo más preciso, pero los XM4 hay veces que quizás quieres subir de volumen y de golpe te pasa la canción y dices, ostras, estaba en el mejor momento de la canción que quería subir un poquito el volumen y de golpe me cambia la siguiente canción. Con lo cual, en cuanto a la botonería, sí que es verdad que no son de lo mejor. Yo, como siempre digo, preferiría mil veces tener botón físico antes que botón táctil que falle un poquito. En cuanto a eso, sí que creo que tienen algo de mejora o que pecan un poquito en este sentido. En cuanto a la comodidad, realmente son increíbles. Los he llevado horas y horas y horas por la calle, con calor, sin calor, en casa, y realmente son muy cómodos. Realmente con la almohadilla tan tierna que tiene aquí y todo esto hace que realmente no notes absolutamente nada aquí. Sí que en un principio pensaba que podía notar algo más aquí en la cabeza, pero para nada. O sea, los he llevado horas seguidas y expresamente he visto película entera con esto, he visto documentales enteros y realmente los he llevado durante muchas horas. Me he ido a la calle con ellos, me he dado paseos largos y realmente son súper cómodos. Sí que es verdad que obviamente con el calor, pues claro, algo más hace que no sea tan cómodo, en el sentido de pues que claro, tienes algo aquí en la oreja que cuando hace mucho calor, pero bueno, eso pasa con todos, no solo con los XM4, os pasará con cualquier auricular que te cubra la oreja. En cuanto a la caja, ya como dije, la comparación de los XM5 con los XM4, a mí esta caja me parece preciosa, me da más confianza que la otra, que realmente es muy bonita, no deja de ser bonita. ¿Por qué me da más confianza? Porque al final es dura y quieras o no, por mucho que hagas así, no se dobla. No quiere decir que con los otros no vayan cubiertos, porque tendría que realmente, yo creo que alguien pisar esto o alguna forma para que con los XM5 no los cubriera bien. Pero sí que es verdad que la tontería que, como yo dije, de la mallita esta, pues
siempre va bien, la verdad. La tienes aquí y puedes ponerte cualquier cosa que sepas que te va a hacer falta a la hora de utilizar los auriculares, ya sea quizás el cable que lo utilizas mucho más rápidamente aquí, una batería externa o cualquier cosita así, o incluso el iPod Classic lo puedes meter aquí dentro y llevártelo tranquilamente. Y sí que es verdad que para mí la funda es excepcional y realmente cumple todas las necesidades, no es un tamaño excesivamente grande porque realmente los auriculares entran dentro de la caja bien plegaditos, entran así, con lo cual al final es lo que los auriculares como mínimo se pueden guardar, que vendría a ser, pues como veis, esto de aquí. El tamaño es justo lo necesario, no es excesivo, y en cualquier mochila, incluso una mochila pequeñita, te los llevas puestos y ningún problema. Pero como resumen, sin duda, si estás buscando unos auriculares con cancelación de ruido para viajar o no viajar, simplemente a mí me pasa, me gusta ir por la calle, ponérmelos y que nadie me pare a preguntar nada, desconectar un poco de todo a veces. Realmente son unos auriculares que, repito, por el precio que tienen ahora mismo, para mí es una de las mejores opciones que hay en el mercado. Y estoy segura que dentro de 6 meses, incluso dentro de un año, seguirán siendo una muy buena opción, porque por ejemplo los XM3 siguen siendo una muy buena opción. Pero si tú te pones a comprar los XM3 ahora mismo con la bajada de precio que han hecho los XM4, la diferencia está en unos 10-20 euros, con lo cual obviamente no vale la pena. Como os he comentado, para mí tienen algunos peros, como el tema de el hecho del táctil, que para mi gusto no acaba de ser excelente, y otras cositas, pero si lo ponemos sobre todo en una balanza con este precio, sin duda es una compra de la cual es muy difícil que te puedas arrepentir, ya que otra de las diferencias, por ejemplo, con sus antecesores, los XM3, es que lo puedes sincronizar con 2 dispositivos. Cosa que yo he notado que sí que es verdad que a veces, por ejemplo, estoy en la habitación, tengo el ordenador aquí en el estudio y de golpe se me conectan con el ordenador y tengo que desconectar, con lo cual al final opté por quitar la desconexión Bluetooth y utilizarlos con el cable, que un punto positivo es que ya te vienen con el cable, cosa que otros mucho más caros, como ya sabemos los AirPods Max, ya sabemos cómo es Apple, pues no te viene con su cable y tienes que comprarlo aparte, y al final es una tontería, pero que es una tontería que te cuesta lo tuyo. Con lo cual, si los vas a utilizar, como os he comentado, para trabajar, para tu tiempo libre, para escuchar música, para disfrutar, sin duda, son para mi gusto ahora mismo uno de los mejores auriculares en cuanto a relación calidad-precio, sin duda, del momento. Y ya sabéis, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.